acerca de la creación, la obra en la creación del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo estaba en la creación, cómo el Espíritu Santo es Dios. Se ha manifestado el Espíritu Santo de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Venía sobre los profetas y profetizaban. El Espíritu Santo se manifestó en el principio de la creación. Génesis 1, usted conoce que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y también miramos que el Espíritu Santo no surge en el día del Pentecostés, sino el Espíritu Santo ya estaba, era y estaba con Dios y era Dios. Miramos 1 Juan 5:7, que los tres dan testimonio en el cielo, pero los tres son uno. Entonces miramos el poder del Espíritu Santo, y también dijimos y declaramos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas, hermano, que el Espíritu Santo hizo en la humanidad, hizo en nosotros, es de que nos redarguyó de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creímos o no creyeron. De justicia, amado hermano, porque sabemos que el Hijo nos justificó delante del Padre para poder, hermano, presentarnos justos delante de Él y tener un acceso a la presencia de Dios. Y de juicio por cuanto no creyeron, ya están condenados. Pero me ha llamado la atención porque dice la Escritura: el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y una de las cosas, hermano, que se le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no vas a poder ver, ni vas a poder entrar. Entonces, amado hermano, si no nacemos de nuevo, si el Espíritu Santo no está en nosotros, es la sangre del Cordero abrió una puerta dentro de nosotros para que el Espíritu Santo entrara y morara en nosotros. Fue la sangre del Cordero que nos hizo templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, mire, eso me llama la atención porque si nosotros hemos nacido del Espíritu, hermano, entonces hubo una concepción, nacimos de nuevo, venimos a novedad de vida, el viejo hombre queda sepultado, y hermano, y venimos, hermano, y el nuevo hombre, hermano, nació, figura de la muerte y resurrección de Cristo, y hermano, qué tremendo, qué tremenda obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y la obra, hermano, que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cuando nosotros miramos en la Escritura, en el principio Dios, dice la Escritura, en el principio Dios, y de repente, hermano, miramos Génesis y el Señor, amado hermano, no da ninguna explicación si por qué estaba desordenada la tierra, no da ninguna explicación de quién es Él en sí. No da ninguna explicación, simplemente dice: en el principio el Espíritu de Dios. En el principio Dios. Pero cuando nosotros miramos, amado hermano, aunque no hay una revelación en Génesis, yo quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, si alguien me lo lee, por favor. Ninguna explicación es dada, ni ningún intento es hecho para dar cuenta de la existencia. Simplemente es dada la revelación más grande, la existencia de Dios como creador. Solo en la manera en la que Dios haya escogido revelarse a nosotros, amado hermano, es a través de la palabra. Lo escrito está: la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Y a través de la creación, dice Romanos. Lo tenemos, Romanos capítulo 1, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios ha hablado por su Hijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual
cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire qué tremendo. El Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros miramos en Juan 16:14, hay una relación posterior del Hijo con el Espíritu Santo. Desde el 16:13 dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque nos hablará porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije por eso dije que Él tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces vemos la revelación progresiva. El Padre revelado por el Hijo, y el Hijo revelado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en la naturaleza de Cristo. El Espíritu Santo en la persona de Cristo habla como la revelación del Padre y del Espíritu Santo, como una interpretación de la revelación. Mire, qué tremendo, porque el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús es especialmente porque Jesús tomó la bajeza de un ser humano. Si vamos a la Escritura, y vaya conmigo por favor, hermanos, a Isaías 48, 16 y 17. Él mismo tomó sobre sí mismo la bajeza de nuestra naturaleza en la humanidad. La obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, reconocemos que el Espíritu Santo, hermano, tuvo un poder sobrenatural en la naturaleza, en la humanidad de Cristo, ya que el Espíritu Santo, hermano, estuvo con Él, ha estado con Él y estará con Él. Pero dice Isaías 48, 16 y 17, y alguien me lo lee, por favor. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Amén. Cristo no tuvo su comienzo en Belén, Él ya existía desde toda la eternidad. Se podría decir que aquel que ya existía fue enviado al mundo. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, alguien me lo lee, por favor. Y alguien me busca Filipenses 2, 5 al 11. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. A nuestro Señor Jesucristo se le preparó un cuerpo humano. Pero dice Filipenses 2, 5 al 11, alguien me lo lee, por favor. Amén. ¿No? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Al 11. El cual, siendo en forma de Dios,
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En el 7 dice, sino que se despojó de sí mismo, o sea, siendo Dios mismo, el Dios sin creados, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante, igual que los hombres. Él también lloraba, también sentía, también se cansaba, también iba al baño, también le daba hambre. Todas las cosas que un hombre sentía, él las sentía. 100% hombre, pero también 100% Dios. Fue concebido o engendrado por el Espíritu Santo. En Lucas 1:35, vaya conmigo por favor. La obra del Espíritu Santo en relación con Jesucristo. Dice, respondió el ángel, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mateo 1:18 en adelante dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido. ¿Por quién? ¿Sí lo tenemos? Mateo 1:18. Concebido por obra del Espíritu Santo. José, su marido, siendo un hombre justo y que no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. La concepción de Jesús no fue el llamamiento de un nuevo ser en la vida, como el caso de todos los nacimientos, sino de uno que había existido eternamente y quien por su concepción ahora entraba a una relación vital con la naturaleza humana. Cuando Cristo nació no fue una concepción de una humanidad o de una persona, sino por obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces fue algo sobrenatural, hermano, y recuerdo que el Espíritu Santo, hermano, en nosotros Él hizo algo sobrenatural, porque si no, no fuéramos nacidos de nuevo. Pero en Cristo, hermano, fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Hay una sola personalidad en Cristo, o sea, Él es el eterno y será el Hijo de Dios. Pero dice la Escritura en Hebreos que a Él se le preparó un cuerpo y que Él se despojó de su naturaleza de Dios increado y se hizo semejante a los hombres. Pero Él se hizo semejante a los hombres, hermano, y tenía tentaciones y fue tentado y Él fue tentado en todo, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo con Él. Su relación en el templo, o su recepción en el templo, fue preparada por el Espíritu Santo. Mire, qué tremendo, porque cuando nosotros miramos en la Escritura, vaya conmigo a Lucas 2, 25 al 30, como el Espíritu Santo, hermano, siempre estuvo
Y así como está con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo siempre fue, es y estará con Jesús. ¿Alguien me lo lee, por favor? 2:25 al 30. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Este es un pasaje notable en la relación con el ministerio del Espíritu Santo, al testificar a Simón y luego preparar el cumplimiento de la profecía dada a Simón. Como el Espíritu Santo ha estado con Jesús. Y miramos su crecimiento, es un atributo al Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, Lucas 2:40. La Biblia atribuye el crecimiento físico, intelecto y espiritual al Espíritu Santo. ¿Alguien lo lee en voz alta, por favor? Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él, o estaba sobre de él. En el 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús no fue creado como un niño cualquiera, sino que el Espíritu Santo de Dios estaba con él en el crecimiento, en el desarrollo. Quizá como un niño, pero Jesús no tenía pecado alguno. Por eso fue concebido por el Espíritu Santo y no tenía la naturaleza pecaminosa de Adán. El hecho es que a la edad de 12 años, hermano, los rabinos del templo se asombraban y escuchaban a él. Por eso, hermano, dice Isaías 11, del 1 al 2. Vaya conmigo, por favor. ¿Lo tenemos? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Mire, qué tremendo. La deidad de Cristo no podía crecer en lo más mínimo o ningún sentido, porque Él era perfecto y completo, pero su humanidad sí se desarrolló y hubo un crecimiento en sus capacidades. Palmer declara, un teólogo, dice: ni era esto debido al hecho de que el Jesús hombre estaba inesperadamente conectado con el Espíritu Santo para que como hombre tuviera omnisciencia o conocimiento de todas las cosas. Mire qué tremendo. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire qué tremendo. Y dice Marcos 1, 12 y 13:
enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y tentaba y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. El Espíritu Santo no solo lo lleva al desierto a Cristo, sino que en todo el tiempo estuvo con él, guiándole, ayudándole a vencer las tentaciones. Y cuando terminó todo, dice la Escritura en Lucas 4:14, y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Mire qué tremendo. En otras palabras, ese periodo entero de tentación, en el principio y al fin, estuvo bajo el control del Espíritu Santo, y fue por medio del Espíritu Santo que le fue dada a la naturaleza de Jesús la fuerza para vencer las severas tentaciones puestas en él. Él no tuvo la victoria en una humanidad, sino lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué tremendo y qué importante es, al mirar estas características, hermano, de buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, amado hermano, cuando nosotros miramos en la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Miramos en el 17, 2 de Corintios, hermano, dice la Escritura, ¿lo tenemos? 2 de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Aquí nos está hablando del señorío del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros miramos, amado hermano, que Jesús y el Espíritu Santo, hermano, estuvieron juntos, hermano, y luego Él dice, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, el Consolador, quedará con ustedes. Pero aquí me llama la atención algo, porque dice el Señor, o el señorío del Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, amado hermano, miramos en la Escritura que el Espíritu Santo guiaba a nuestro Señor Jesucristo al desierto, tenía impulsos del Espíritu Santo, lo llevaba a predicar la palabra, hermano, fue lleno del Espíritu Santo. Amado hermano, nosotros miramos, el asunto es, amado hermano, que cuando hablamos del señorío, es el amo, el dueño. Él es el que me dirige, Él es el que me conduce. El asunto es, amado hermano, si somos templo y morada del Espíritu Santo, lo conocemos como Señor, lo conocemos como amo, porque nos ha tocado vivir a nosotros, amado hermano, el tiempo del Espíritu Santo, un tiempo, amado hermano, donde nosotros miramos que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, donde tenemos que llevar el señorío del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y cuando nosotros miramos, amado hermano, que cuando nosotros miramos que en estos tiempos se están levantando falsas doctrinas, se están levantando falsos testimonios, se están levantando falsas doctrinas, y si no tenemos el señorío del Espíritu Santo, podemos ser engañados. Podemos ser engañados, y necesitamos la guianza del Espíritu Santo, el señorío del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, el Espíritu Santo está sobre mí. Le dije Jesús en Lucas 4:18, Él declara, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para ir a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo, amado hermano, estuvo en los apóstoles antes de comenzar su ministerio. Jesús les dice y les declara, no se vayan a Jerusalén, váyanse al aposento alto. Y cuando están ahí, serán investidos del poder de lo alto, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Y usted va a mirar, amado hermano, cuando el Espíritu Santo
llega a la iglesia, amado hermano, Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y empieza a dar testimonio y a predicar de Jesús, pero pasa algo sobrenatural. Dice que comenzaron a hablar en lenguas, pero dice que hablaban en lengua las maravillas de Dios. Un evento evangelizador. ¿Por qué? Porque había de diferentes partes, medos, persas, elamitas, de Roma, de Mesopotamia, había de muchos lugares, y todos estaban escuchando el evangelio del reino, las maravillas de Dios, y se convirtieron. Entonces miren qué tremendo, amado hermano, porque cuando nosotros miramos, amado hermano, que el señorío del Espíritu Santo tiene que estar con la iglesia para ser guiados a la obra del ministerio, para ser guiados, hermano, en la llenura del Espíritu Santo, en los frutos del Espíritu Santo. Amado hermano, es necesario, hermano, que tomemos en cuenta que el señorío del Espíritu Santo está sobre nosotros y tiene que estar sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando nosotros miramos, hermano, en la Escritura, que vaya en 2 de Corintios 13, 14. ¿Alguien me lo lee, por favor? 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Mire, qué tremendo. ¿Y la comunión con quién? El Espíritu. Entonces, comunión, amado hermano, es compañerismo, es compartir, es presencia, es participación. Si tenemos, hermano, si somos templo del Espíritu Santo, hermano, compañerismo, platicar con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla, y dice la Escritura que habla claramente. El Espíritu Santo nos guía, nos conduce, es el Paracleto, es nuestro abogado. El Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo nos dota, nos habilita, el Espíritu Santo nos llena, nos da aceite, nos da, hermano, aumenta tantas cosas espirituales en nosotros. Pero una de las cosas, amado hermano, que dice aquí la Escritura, que dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Mire, qué tremendo, hermano, porque podemos tener comunión quizá con el vecino, con el compañero de trabajo, podemos tener comunión con el pastor, con el ministro, pero a veces se nos olvida tener comunión con el Espíritu Santo, con el que estuvo con Jesús, amado hermano, lo acompañó en el ministerio. Ese mismo está con nosotros, el mismo que estuvo con Jesús, hermano, cuando estaba siendo tentado por Satanás, ese mismo está con nosotros. Entonces, tengamos comunión con el Espíritu Santo, reconocer el señorío del Espíritu Santo, de que empecemos a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando entramos, hermano, a esa dimensión del Espíritu, cuando usted está leyendo la palabra, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero de repente decirle: Espíritu Santo, esto yo no lo entiendo, Espíritu Santo, ayúdame, revélame, yo no lo puedo entender, pero sé tú, Señor, tú eres el que me va a revelar tu palabra, ayúdame a entender. O en otra situación el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces, hermano, nos falta esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, cuando usted empieza a mirar, hermano, la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo, va a tener otra óptica, otra forma de mirar la palabra de Dios. Nos toca, hermano, desde el día del Pentecostés como iglesia, hermano, nos toca tener comunión con el Espíritu Santo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amado hermano, ¿cuántos dicen amén? Dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a redarguir. Es esa voz interna, hermano, que nos hace ver lo que está mal. Cuando haces algo, el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te empieza a decir: mira, Fernando, estás mal, pídele perdón, mira, Fernando, estás mal lo que estás haciendo. Entonces hay un compañerismo, porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, a cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura en 1 de Corintios 2:11: ¿quién de las cosas, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Mire, el que nos va a revelar, amado hermano, lo del Padre es el Espíritu Santo. ¿Quién le revelaba a Jesús? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, dice la Escritura en Hechos 7:51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Mira, ahí le está hablando. Ahí está hablando Esteban. Lo tremendo es que le estaba hablando a los que conocían Biblia, a aquellos líderes religiosos, y le dice: resistís. ¿A quién? ¿Sí lo tenemos? Hechos 7:51. Resistir siempre al Espíritu Santo. ¿No nos pasará a veces lo mismo que resistimos al Espíritu Santo? Dice, porque aquí viene Esteban lleno del Espíritu Santo y de pronto le toca enfrentar a aquellos hermanos, a aquellos religiosos, a aquella gente, hermano. Y cuando se dice, y ustedes han resistido al Espíritu Santo. Y cuando se habla de resistir, amado hermano, es estar en la contraria, es pelear con el Espíritu Santo, es desobedecer al Espíritu Santo. Y no sé si a ustedes le ha pasado que de repente usted está viendo la tele y de repente le dice: levántate para que leas la palabra de Dios, levántate para que ores, y usted resiste al Espíritu Santo. Una de las victorias, hermano, y la victoria principal de nuestro Señor Jesucristo es que fue el obediente al Espíritu Santo. Y Él dijo: yo no vengo a traer lo que yo quiero, sino vengo a traer lo que el Padre me dio. Hermano, y a veces rechazamos al Espíritu Santo de Dios. Y dice, ¿saben ustedes que son duros de cerviz? Hoy dice, eso habla, hermano, de voluntad, pero dice incircuncisos. Está hablando de carnalidad, que no quitan la carne, que están llenos de los oídos, hermano, no están circuncidados de carnalidad. Por eso el Espíritu Santo, hermano, por eso no escuchan al Espíritu Santo, resisten. Es ponerse en contra, luchar contra el Espíritu Santo, hermano. Qué tremendo luchar contra el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano, luchar con el Espíritu Santo. Jesús murió, resucitó, dejó el Espíritu Santo, amado hermano, para que la iglesia sea guiada. Pero a veces, hermano, resistir al Espíritu Santo, hermano, tomar decisiones, hermano, las decisiones tenemos que tener compañerismo con el Espíritu Santo de Dios. Compañerismo con el Espíritu Santo de Dios. Mire, el Espíritu Santo también se entristece. Dice Isaías 63:10, dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y pelearon contra Él. Qué tremendo. Si lo tenemos, Isaías 63:10. Dice otra versión: mas ellos lo provocaron a ira. Mire qué tremendo. Y contristaron el Espíritu Santo, y el Señor se convirtió en enemigo y Él mismo los derrotó. Mire qué tremendo, peleó contra ellos. Hermanos, si somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué vamos a pelear con el Espíritu Santo de Dios? No nos conviene pelear con Dios mismo. Cuando dice que el Espíritu Santo se entristeció, dice causar dolor, lo dañaron, que lo hirieron, le causaron tristeza. ¡Qué tremendo! Cuando se resiste el Espíritu Santo, uno como hijo de Dios se resiste a sus deseos. Hermano, ¿a usted no le ha pasado que usted quiere abrazar a su hijo y de repente siente que su hijo lo rechaza? Yo no sé, pero eso debe ser feo. Que de repente usted se acerque y que lo quiera abrazar y que te diga a tu hijo: hazte para allá, no estás enfadando, estoy viendo la tele. No duele en el corazón que un hijo lo rechace. Imagínate rechazar al Espíritu Santo de Dios. Mire, qué tremendo.
Cuando nosotros miramos en la Escritura, en Efesios 4:30, quiero terminar con esto. ¿Lo tenemos? Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire qué tremendo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por lo cual fuiste sellado para el día de la redención. Mire qué tremendo. No produzcas agravio, no lo disgustes, no lo provoques. Mire lo que dice aquí, no lo irriten. Entonces me llama la atención cuando estaba leyendo esto, porque dice el apóstol Pablo, ahí en el 29, por favor, alguien me lo lee, 4:29. ¿Qué dice? No salga, ¿qué dice? ¿De dónde? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjese, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que impartas gracia a los que escuchan. Dice en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando dice ninguna palabra mala salga de vuestra boca, es la palabra sapros, y esta palabra sapros es podrido. Que ninguna palabra corrupta es algo que puede echar a perder algo. Por ejemplo, una maldición, una grosería, una ofensa. Cuando habla de una palabra de destrucción, con una palabra dice la Escritura que nuestra lengua, hermano, puede encender un bosque. Entonces, cuando nosotros hablamos mal de alguien o decimos algo a escondidas o en secreto de alguien, el Espíritu Santo se contrista. Mire, qué tremendo. Por eso, hermano, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo? Y pongámonos de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque queremos conocer más de tu Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo es Dios, sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Señor, y queremos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Queremos saber qué le agrada a tu Espíritu Santo, Señor. Queremos saber, Señor, qué le gusta al Espíritu Santo, Señor. Queremos tener esa comunión, esa plática, Señor. Queremos, Señor, pedirle consejo, queremos pedirle consejería, Señor, porque tu palabra nos enseña que Él es nuestro consolador, nuestro paracleto, nuestro abogado, Señor. Queremos, Señor amado, entender más al Espíritu Santo de Dios, porque así como estuvo con Jesús, que estuvo, Señor, en su ministerio terrenal, pero que ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, así estará con nosotros. Estaremos llenos del Espíritu Santo, y aún en las tentaciones tu Espíritu Santo, Señor, estará con nosotros, Señor. Aún, Señor amado, cuando oremos por los enfermos, tu Espíritu Santo estará con nosotros, Señor. Aún, Padre amado, cuando seamos, Señor amado, tocados, Señor, tu Espíritu Santo estará con nosotros, Señor, y nos dará la victoria, así como te la dio a ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, para que ninguna palabra ociosa o mala salga de nuestra boca, para no contristar al Espíritu Santo, Señor, y se aparte de nosotros. O aún más, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro enemigo y peleamos en contra de Él, Señor. No podemos resistir al Espíritu Santo, Señor, sino ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu Espíritu Santo de
Dios, para poder ser guiados a toda verdad y a toda justicia, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, de todo lo que estemos haciendo mal, Señor, y seamos corregidos por el Espíritu Santo, Señor, que vive, habita en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Señor, llévanos con bien a nuestro hogar. Bendícenos, Padre, bendice, Señor, oh Padre, a los niños que van a la escuela, a los jóvenes, Señor, a los que trabajan, Señor. Llévalos con bien, Señor, guárdalos y que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos y tus ángeles acampen alrededor de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Quedamos despedidos, hermanos.